Por eso dice la Biblia que el que niega al Hijo, niega también al Padre. Porque el que dice para él Cristo es el único Dios, está negando al Padre y no le está orando al Padre, o sea, lo está descartando. Cristo no vino a eso, a competir con el Padre, no. Él no vino a quitarle el lugar al Padre. Él dijo, yo no busco mi gloria, hay de aquel quien la busca, quien busca su propia gloria. Yo busco la gloria del que me envió, del Padre. Entonces, hermano, por eso él le dice a este joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Porque la palabra bueno hace parte de la adoración al Padre. Usted la busca en los salmos y en los salmos se encuentra cómo los salmistas que escriben los salmos, especialmente David, ellos se dirigen al Padre con la frase, bueno, bueno es Jehová. La palabra bueno hace parte de la adoración al Padre. Entonces, cuando él, ese joven, usa la palabra bueno para dirigírsela a Cristo, él dice, no, un momentico, hasta ahí no soporto. No me llame bueno, porque solo hay uno bueno, es el Padre. Entonces, hermano, está clarísimo, la doctrina de Pablo, la que él llamó mi doctrina, dejó tan claras las cosas que él dice hasta ante quién o a quién oraba. Y es que no le oraba a una Trinidad porque son coiguales, pero tampoco le oraba al Hijo porque es el mismo Padre, no. Le oraba al Padre del Señor Jesucristo. Y repito, la iglesia primitiva también, búsquelo en Hechos capítulo 4, en ese precioso libro histórico de los Hechos, y usted va a encontrar allí que la iglesia pide confianza y valor y que se la pide al Padre. Y aunque usted a Cristo lo vea activo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el que se le apareció a Pablo en el camino fue Cristo, el Hijo. Hermano, es que Cristo está activo en la iglesia. Tan activo está que él dijo, lo que pidieres al Padre. Oiga, al Padre es que hay que pedirle, no a Cristo. Porque Cristo no quiere ser considerado un Dios. Por eso dice la Biblia que él no estimó eso, el tener genes divinos, el haber sido engendrado por el Padre. Él de eso se despojó, dice la Biblia. No estimó eso. O sea, él no le importa que usted, al contrario, le molesta, le incomoda que usted le diga a Dios. Porque él dijo que el único Dios verdadero es el Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero es que el apóstol Juan dice una cosa, que estamos en el verdadero. Hermano, a ese texto de San Juan 5:20 le quitaron la palabra mediante, que está en la Reina Valera restaurada. Y en las Biblias hebraicas realmente, sin adulteraciones, usted encuentra allí, lo que quiere decir que en los manuscritos estaban o se encuentran no las palabras tal cual están en la Reina Valera tradicional 1960 y otras que son copias todas de una iglesia que ya sabemos de dónde viene, de Roma mismo. Y entonces allí adulteraron el texto. Y estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando el texto dice y mediante su Hijo Jesucristo estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Es mediante, porque Cristo es el mediador. Él es el mediador. Inclusive es el que intercede por nosotros. Y si él dijo, lo que pidieres al Padre en mi nombre, oiga, al Padre es el que hay que pedirle. Pero alguien me dirá, pero entonces como él dice, yo lo haré, es porque es el mismo Padre. No, hermano, no es porque es el mismo Padre, es porque él no quiere ser considerado un Dios. Porque cuando usted le ora a alguien, lo está considerando un Dios. Así son las cosas declaradas en la palabra. Entonces, por eso es al Padre a quien hay que dirigirnos. En el nombre del Señor, lo que pidamos al Padre en su nombre. Él dijo, lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué lo hace Cristo? Porque Él recibió del Padre toda potestad en los cielos y en la tierra. Y la Biblia dice que el Señor, el Padre eterno, nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces el que está reinando ahora es Cristo.
Todo está en las manos de Cristo. Usted ora al Padre y Él dice, yo lo haré. Él tiene el poder para hacerlo, pero Él no le gusta que usted le ore a Él porque Él no quiere ser considerado un Dios, porque habría entonces politeísmo o modalismo, que el Padre se hizo hombre, y la Biblia dice, el mismo Pablo lo explica en su doctrina, que en Dios el Padre no hay mudanza. Algunos dicen, no, es que mudanza es cambiar de idea, o cambiar de aspecto, cambiar de decisión, eso es mudanza. Pero la otra parte del texto dice, ni variación. O sea, está clarísimo que el Padre ni cambia de opinión, ni se arrepiente, como dice la palabra, pero tampoco cambia de forma, como dicen los modalistas, que tomó forma. No. Pero es que la Biblia dice que Dios se manifestó en carne. Hermano, ese texto no dice eso, es un texto más que adulteraron, de los mismos que Pablo denunció que estaban siendo adulterados. El apóstol Pedro dijo que las cartas del apóstol Pablo y las otras escrituras, los hombres indoctos e inconstantes las estaban torciendo para su propia perdición. Entonces está claro, amados hermanos, la doctrina de Pablo es tan clara que hasta él dice ante quién él se arrodilla: ante el Padre del Señor Jesucristo. Aleluya al Señor. Aunque Pablo, hermano, mantenía un contacto con el Hijo, como lo tiene que mantener todo cristiano, porque incluso se le apareció en el camino, pero no aparece Pablo allí dirigiéndose a Cristo como Dios mismo. No, él conoció que era el Hijo de Dios. Y a veces, hermano, hay personas que toman los textos y se sientan en ellos. Por ejemplo, Santiago, en la carta del apóstol Santiago, dice la escritura: tú crees que Dios es uno, bien hace, los demonios también creen y tiemblan. Claro, hermano, es que los demonios saben que Dios es uno, pero ellos a Cristo no le dijeron Dios, le dijeron Hijo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? Lo conocían como el Hijo de Dios. Y Jesús mismo, cuando le dijeron, tú siendo hombre te haces Dios, él dijo, no, Señor, porque he dicho Hijo de Dios soy, procuráis matarme. O sea, él los está corrigiendo, porque para los judíos, hermanos, si alguien decía que era hijo de Dios, entonces se estaba automáticamente diciendo Dios a sí mismo. Yo soy Dios porque soy hijo de Dios, entonces soy otro Dios. Pero el Señor entendió el asunto y dijo, no, porque he dicho Hijo de Dios soy. O sea, hasta ahí. Ese asunto de que soy el Dios Hijo o el Dios Padre hecho Hijo, eso el Señor dijo, un momentico, eso no va. Y por eso él tan claro, hermano, es que yo no veo a Jesús fingiendo en la Biblia, orando noches enteras, ayunando 40 días solo en el desierto, solo para dar ejemplo, porque él era el mismo Padre a quien le oraba en ese ayuno tan largo. Hermano, no es posible. El Señor no vino aquí a engañar a la gente, a mentirle a la gente, diciéndole soy hijo, soy hombre, o soy Dios pero me hice hombre. No, la Biblia dice que Dios es espíritu, y que lo que es espíritu, dijo el Señor, espíritu es, y lo que es carne, carne es. El espíritu no se convierte en carne. Está claro en la palabra. Entonces, la doctrina del apóstol San Pablo es tan clara que hasta en eso el apóstol habla de esa manera. ¿Por qué, hermano? Porque doblar las rodillas ante un hombre, y Jesucristo es hombre, resucitado, pero hombre. La Biblia dice Jesucristo, hombre, está glorificado, pero él participó de carne y sangre. Ese verbo precioso, participó de carne y sangre. Aleluya. Entonces, miren lo que dice el mismo San Pablo, explicando en Romanos capítulo 1, versículo 23, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Mire esto, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible.
Entonces, cuando usted dice que un hombre que se llama Jesús, Jesucristo, como lo conocen o se conoce, que ese es el mismo Padre, usted está cambiando la imagen del Dios invisible, la gloria del Dios invisible, en semejanza de imagen de hombre. Pero es que la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Hermano, ahí me está diciendo que es la imagen humana, la imagen, lo físico es la imagen de Dios. No, la Biblia dice que las cosas del Espíritu de Dios se han de entender, repito, o reitero una vez más, lo he dicho antes, 2 Corintios 2:14 dice que las cosas del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. Entonces Jesús es la imagen del Dios invisible, pero la imagen espiritual, no la imagen física. Es que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. No, Juan dice, nadie vio jamás a Dios. Entonces es una imagen de lo espiritual, de los atributos. Por eso en Jesús usted encuentra atributos que solo hay en el Padre y en Cristo. Entonces el religioso que ha hecho de Dios una imagen de hombre, asegurando que Cristo es el mismo Padre, entonces está cayendo en un pecado tremendo. Está cayendo en un pecado tremendo, porque eso es lo que ha practicado Roma toda la vida, el romanismo, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible. Hermano, Jesús, aunque es el Hijo de Dios, Él estuvo bajo pecado, bajo maldición. Por eso el Padre, cuando Cristo está en la cruz, sale de allí. Esa plenitud de la deidad lo abandona, porque Cristo mismo dice que Él es el templo. No que Él es el Padre, sino el templo donde está el Padre, pero que tiene vida en sí mismo, porque el Padre, así como Él tiene vida en sí mismo, el Padre le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, cuando alguien se postra ante Cristo, está cambiando la gloria del Dios invisible, incorruptible, en semejanza de hombre. Y usted me dirá, pero es que yo no pongo una imagen frente a mí, solamente me dirijo a Jesucristo como mi Dios. Pues usted está ahí en su mente con una imagen de Dios que no es, porque la imagen de hombre es corruptible. Porque incluso Cristo fue convertido, fue hecho pecado por nosotros. Y por eso el Padre lo abandonó cuando estaba en la cruz, porque estaba cargando el peso del pecado, estaba bajo inmundicia, estaba bajo corrupción de pecado. Entonces por eso Él dice, ¿por qué me has desamparado? Pero para que no quede duda de que Él no es el mismo Padre, Él siguió vivo todavía. Cuando Él dice, ¿por qué me has desamparado? Es porque ya el Padre no está ahí. Porque Él, aunque nunca hizo pecado, Él personalmente, ahí cargó el pecado de todos nosotros. Ahí fue corrompido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue el que llevó toda la corrupción de inmundicia del pecado de la humanidad. Entonces, por eso, hermano, Cristo no es el Padre. Tenemos que estar claros en eso, y Pablo lo tiene claro y le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina y la doctrina de Pablo. Entonces está clarísima ante quién es el que hay que arrodillarse, como a Dios, como Dios, reconociéndolo como Dios, como Padre eterno, o como Dios, porque algunos creen que es un Dios coigual el Padre y otro el Hijo, lo mismo. No. Hay un Dios único, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Padre es el único Dios verdadero. No hay dos, no hay tres dioses verdaderos. Hay solo uno, y es el Padre, y lo dijo el mismísimo Cristo. Y Él es la verdad, Cristo no miente. Entonces no hay cómo contradecir a Cristo, cómo decirle mentiroso por haber dicho eso. ¿Qué es lo que pasa con las sectas, con las denominaciones modalistas? Ya sea la modalista secuencial,
de la unicidad, Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu. O la modalista estática, Dios son tres personas distintas, dicen ellos, que siempre han estado, que son coiguales. Eso es modalismo, Dios en tres modos. Y hermano, hay que salir de eso, porque aquí dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre. Entonces, hermano, es muy importante entender las Escrituras para poder tener la doctrina correcta. Pero Pablo, repito, estaba tranquilo porque Timoteo había seguido su doctrina. Tú has seguido mi doctrina, y eso lo tiene tranquilo. Entonces, pero qué bueno, hermano, que nosotros dejemos de ser hombres naturales. Como dice el apóstol, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Entonces necesitamos, hermano, entender de qué doctrina está hablando el apóstol. Tú has seguido mi doctrina. Bendito el nombre del Señor. Entonces tenemos claridad en este aspecto. Yo quisiera que esto no se olvidara, que esto estuviera como en Timoteo, impregnado en la mente, y que podamos ser cada uno en cada lugar donde estemos, hermano. Ese es mi anhelo, mi ruego al Señor, que cada uno de los que ya están siguiendo la doctrina de Cristo, esa que dice el apóstol San Juan en su segunda carta, repito, capítulo 1, versículo 9, la doctrina de Cristo, la que tiene al Padre y al Hijo. Y ya sabemos en qué forma: al Padre como el único Dios verdadero, y al Hijo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como le fue revelado al apóstol San Pedro, en cuya revelación nosotros y los apóstoles, sobre todo ellos, estuvieron fundamentados, y ahora nosotros nos fundamentamos sobre ese fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo, la principal piedra de la iglesia. Pero Él es la piedra, la edificación del templo de Dios, pero no es Dios. Una cosa es el templo, la construcción, y otra cosa es el que habita el templo. Entonces, el que habita ese templo precioso y habitó en él, en Cristo Jesús, es el Padre. Pero el que habita en la iglesia, la Biblia dice que la iglesia es el templo. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo es uno, es el Padre. Es al quien le dicen santo, santo todo el tiempo. Entonces, está muy claro en la palabra del Señor. Timoteo estaba siguiendo esta doctrina al pie de la letra. Pero mire, hay otras cosas que le alegran mucho al apóstol. Y es que también Timoteo había seguido su conducta. Muy importante esta parte: tú has seguido mi conducta. Pero entonces Pablo pareciera contradecirse, porque algún lector podrá decir: no, es que tiene que ser que Pablo vivió una vida perfecta, sin ninguna equivocación. No, hermano, era un hombre como todo ser humano. En algún momento él exclama y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con la mente sirvo a Dios, pero con la carne al pecado. Y no está justificando el pecado, no. Él habla del dominio propio. Lo que está diciendo es que él, como ser humano, también tenía luchas semejantes a nosotros. También tenía que batallar. También era una persona que sentía emociones. Por ahí dice la Biblia que alguien le golpeó, le mandó golpear su rostro. Y él le dijo a ese hombre, y no sabía que era el sumo sacerdote, y le dijo: el Señor te golpeará a ti. Y Pablo ahí en ese momento tuvo que excusarse, pedir excusas, porque él dijo: discúlpeme, porque no sabía que era el sumo sacerdote. Porque alguien le dijo: ¿te es lícito maldecir al sumo sacerdote? Cuando alguien le dice quién es ese hombre que lo mandó golpear, él pide excusas. ¿Qué quiere decir? Que Pablo era un ser humano, se equivocaba, y en un momento de ira pues lo dijo. Pero hermano, él tenía una conducta espiritual
que seguía un lineamiento espiritual poderoso. Él dice: yo no golpeo como quien golpea al aire. O sea, no estaba buscando culpables de sus problemas o de sus cosas, no. Él dice, golpeaba su propio cuerpo, o sea, lo sometía a la obediencia, al temor, al respeto por la palabra. Entonces, él se alegra y se consuela sabiendo que Timoteo seguía su doctrina, pero también su conducta. La conducta de Pablo es la conducta de un hombre guerrero, luchador contra sí mismo, convencido de lo que conoció como evangelio, dispuesto a pagar con su vida por su vocación, por su llamamiento, a seguir a Cristo y a servir a Cristo. Y no estimó para nada, dice él, como preciosa su vida, como cosa que aferrarse. La conducta de Pablo es la conducta de un hombre sufrido,